perdón. Ahora no va a ser el coro de los niños cantores, sino de los 200 de Viena, de nuestro concierto. Tenemos entonces el pasaje de la Escritura, Eclesiastés, capítulo 12. ¿Sí se oye, hermanos, el micrófono? Sí. Gracias. Versículo 13, todos juntos lo leemos, dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Amén. Amada congregación de nuestro Señor Jesucristo, hoy finalizamos un año más, 2011, y por la gracia de Dios iniciamos otro, 2012. Y aunque quisiéramos desentendernos, no quisiéramos escuchar la marabunta de anuncios y los buenos propósitos que encontramos a través de los medios masivos de comunicación, nos vemos también nosotros compelidos a tratar de hacer un balance de nuestras acciones. Y damos gracias a Dios por todas las cosas buenas que hemos experimentado a lo largo de este 2011. Y con ello, ¿por qué no decirlo?, también tomamos nuevas resoluciones para este nuevo año. Pero en verdad, siendo sinceros, hermanos, de veras, todo lo que nos ha acontecido en este 2011, ¿en verdad que todo ha sido bueno para nosotros? Es cierto que aún estamos con vida, y eso ya sería una ganancia. Pero algunos de nosotros, ¿por qué no decirlo?, nos hemos dolido de nuestras enfermedades. Algunos han perdido seres queridos. En la iglesia, ¿por qué no mencionarlo?, no han sido pocas las veces que esta ha parecido tan vacía que parece que no hay nadie aquí. La escuela dominical sigue con acentuadas ausencias. Pareciera ser que este ministerio no fuera necesario para la vida de la iglesia. Los centros de estudios cristianos han seguido trabajando ininterrumpidamente y sin embargo no hay quien asista. Porque pareciera ser que nuestra única obligación es el culto dominical. Se han planeado y se han realizado actividades especiales a través de FIDE y a través de nuestro ministerio educativo de la escuela cristiana. Todo esto con el propósito de habituallar y animar a los miembros de la iglesia. Pero no hemos visto la respuesta que anhelamos. También ha habido tensiones familiares, ¿por qué no mencionarlo?, ya sea por las enfermedades, por ausencia de trabajo, conatos de divorcio, en fin, la lista podría seguirse alargándose. ¿Pero por qué? Porque si según los cristianos somos felices, y esta es una de nuestras banderas con las que tratamos de conquistar a otros para Cristo. No, mira, con Cristo todo es felicidad. No, mira, con Cristo no te va a pasar nada. Y nosotros experimentamos estas actividades también. Quizá nos preguntemos, ¿por qué todas estas dificultades tienen que ser buenas para nosotros? ¿Por qué nuevos miembros son agregados a la iglesia, cierto, pero otros se alejan y algunos más caen en horribles pecados y se alejan de ella? Y no lo alcanzamos a comprender. ¿Cómo podemos decir que este año ha sido bueno? ¿Cómo podemos seguirlo mencionando? Para tener una idea del por qué suceden estas cosas, escuchemos lo que dice el Señor a través de su palabra. Y vamos a tomar este pasaje que hemos leído y que está incluido en el libro del predicador, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mantengan este versículo a la vista, porque este es el que vamos a estar analizando en esta tarde del primer domingo del 2012. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias, porque iniciando este año nos concedes hacerlo congregados en la comunión de los santos, desde el lugar donde tu pueblo proclama tu gloriosa majestad, desde donde grita los cuatro vientos
Jehová reina. Desde el lugar donde tu pueblo es convocado, pero también, Señor, es edificado, es consolado y es exhortado. Desde el lugar donde tu palabra es proclamada, Señor. Y por eso te damos las gracias. Pero también queremos al punto, Señor, decir que si tú, con el poder de tu Espíritu, no abres nuestros corazones, no podremos entender lo que ha sido leído y lo que se ha explicado. Por eso invocamos tu misericordia y tu gracia, para que con la luz de tu Espíritu Santo podamos ser edificados, exhortados y consolados. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El título que está anunciado aquí es el fin principal del hombre. Y quienes tienen contacto con nuestros credos confesionales verán que es la pregunta número 1 del Catecismo Menor y también la pregunta número 2 del Catecismo Mayor. Y pareciera ser que este es el tema que vamos a tomar y que vamos a explicar. No. Sin embargo, si ustedes hacen un paralelo entre la declaración de estos catecismos, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar con Él para siempre. Son los mismos paralelos que encontramos en la declaración del predicador, ¿sí? Cuando él dijo, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Temer a Dios. ¿Y cómo es que el hombre goza de ese temor de Dios? Simplemente guardando sus mandamientos. En el argot militar existe una frase: el que obedece nunca se equivoca. Si se equivoca, estamos hablando de humanos, se equivoca el que mandó, en el caso de los militares, el oficial o el que esté al mando. Pero esta frase, hermanos, el que obedece nunca se equivoca. Y menos viniendo las órdenes de un Dios que es sabio y que es justo. El autor del Eclesiastés, como ustedes han leído ya alguna vez este libro, había estado muy ocupado escribiendo su libro. Estuvo investigando, recordarán, como él lo menciona. Y al final, en este versículo, el predicador reúne las conclusiones de todo lo que había investigado y de todo lo que dejó escrito en su libro. ¿Y cuál es esta conclusión? El versículo 13 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nótese que esta es la suma de todos los asuntos que el predicador ha discutido en todo su libro. Y si no lo ha leído, hermanos, llévense esta tarea y esta semana lean este libro. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice el predicador. ¿Qué querría decir el predicador con las palabras teme a Dios? Debe quedar claro que la frase que aquí encontramos, teme a Dios, no significa que debemos apanicarnos o aterrorizarnos o vivir siempre en la zozobra y en el temor. ¿No? Porque incluso Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Pero qué quiere decir el Espíritu Santo aquí en la Escritura? Por temor de Dios. Para entenderlo, quiero llamar su atención a algunos eventos de la misericordia de Dios en su pueblo, donde usa también esa frase, temer a Dios. Piensen, por ejemplo, en el momento en que el Señor saca a su pueblo de Egipto y va a atravesar el Mar Rojo. Y ustedes recuerdan ese episodio. Los ejércitos de Faraón son ahogados. El pueblo atraviesa ese mar y llega a tierra seca, a tierra firme. Y la Escritura dice, en Éxodo 14, versículo 31, vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Los vio cómo se hundían en el mar, cómo se ahogaban. Pero la siguiente frase es muy importante.
porque en la siguiente frase dice, y el pueblo temió a Jehová. Después de que vio esas maravillas, vino temor en el pueblo. ¿Pero qué? ¿Horror? ¿Espanto? No, la misma escritura lo explica adelante. Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Qué es entonces temer a Dios? Fe en su misericordia, conocimiento de su misericordia, asombro por lo que Él hace por nosotros. Mire, usted es pecador, yo soy pecador, nosotros le fallamos a Dios. Y aquí estamos. Y Él nos sigue amando. Como dice el apóstol Juan, en esto conocemos el amor de Dios, en que Él nos amó primero. ¿Sí? Y nosotros no hacemos así. Nosotros ponemos condicionantes. En este episodio de la historia de Israel, este temor no era pánico, no era horror o terror por Dios. Este temor era más bien una admiración, un respeto y una reverencia por Dios. Esto es lo que significa temer a Dios, reverenciarlo, admirarlo con respeto y reverencia, siempre a Él. El pueblo quedó asombrado ante las maravillas que el Señor había hecho en favor de su liberación. Esta admiración y este asombro queda manifestado en el himno que el pueblo entonó inmediatamente después a orillas del Mar Rojo. Dice en el capítulo 15 de Éxodo, los primeros 2 versículos, porque el canto es un poco largo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Entonces, el resultado de lo que Dios hace por su pueblo hace que éste irrumpa en alegría y en alabanza. Espero entonces, hermanos, que para nosotros quede claro lo que significa el temor de Dios. Hemos dicho, no significa miedo, no significa terror, no significa pánico. Más bien significa adoración, admiración por un Dios que puede hacer maravillas. Esto es lo que dijo el predicador. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. El fin de todo buen propósito, de todo plan cuanto tú tengas por adelante, antes que nada, es teme a Dios. Este temor, sin embargo, nunca puede sostenerse por sí mismo. Permanecer en el temor de Dios, respetar la gloriosa majestad de Dios, implica automáticamente que uno obedece los mandamientos de Dios. Porque este es el fin de todo discurso. Teme a Dios y de inmediato hay una partícula conectiva que está subordinada a la primera frase: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero hay un cierre de estas dos implicaciones, porque esto es el todo del hombre. Aquí se encierra todo significado de la vida del hombre, y fuera de esto lo que haga es nada. Y como dice el predicador múltiples veces, todo es vanidad de vanidades. Entonces, elevar nuestro pensamiento a Dios, maravillarnos de su grandeza, su poder, estar siempre alertas viendo su misericordia,
poder detectar su bondad, poder reconocer en cada hecho de nuestras vidas su maravillosa obra en nosotros. No, pero parece que ya tenemos el bolillo seguro, parece que ya tenemos el taco de frijoles seguro, y parece que fue nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro trabajo. Sí hay algo de ello, hermanos, pero finalmente es la misericordia de Dios. Ya no alcanzamos a ver sus bondades. Creemos que todo lo que tenemos nos lo merecemos, porque nos los hemos ganado, porque he trabajado, porque he hecho esto y porque he hecho lo otro. Cierto, hermanos, pero todo es por la misericordia de Dios. ¿Sí? Usted sabe que su vida en una fracción de segundo puede cambiar para siempre. Dos futbolistas hace 4 o 5 años, jóvenes de 20 y tantos años. Uno de ellos camino a Guadalajara, se estrella con sus amigotes después de una farra y allí quedó el futbolista para siempre. ¿Saben lo que es para un futbolista sus piernas? No poder volver a jugar. Pues es con lo que come. O imagínense al Canelo, ¿qué? Que bien enterado saben. Bueno, ni escuché. ¿Cómo? Canelo Álvarez. Imagínense que de repente, no sé, un camión, una llanta le pasa encima de sus manos. ¿Qué sería de su vida? Para él el box es su profesión, ¿verdad? Piensan que solo ha sido su puro esfuerzo. Entonces temer a Dios es poder ver, Dios, gracias porque hay aquí en mi mesa. Gracias porque tengo esto. Gracias porque tengo lo otro. Gracias porque tengo padre. Gracias porque tengo madre. Porque podrías estar como el llanero soletitito, o como luego dicen por ahí, como perro callejero, sin dueño. En todo tenemos que ver la bondad de Dios. Eso es temer a Dios. Reconocer cada uno de sus beneficios. Por eso es que en la ley dada a Israel en el monte Sinaí, Dios repetidamente insta a su pueblo a obedecerle mediante el temor de Dios. Otro ejemplo más que puede ayudarnos, Levítico 19, versículos 13 y 14. Si alguien lo puede leer, por favor. Levítico 19, versículos 13 y 14. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del cielo no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Ahora vean, hermanos, este es un gran problema en muchos movimientos evangelicalistas, y tristemente que también nosotros hemos absorbido. Confundir nuestra religión, nuestra vida de fe con un puro y mero y vulgar misticismo. Creemos que solamente poner ojitos de borrego en agonía y con unas manos elevadas y porfis, ¿no? Todavía. Hermanos, es una manifestación de esa fe en todas y cada una de las actividades que hacemos. Pablo dice, si comes, si bebes, si haces otra cosa, hacerlo todo. ¿No llegaron a esa página? Para la gloria de Dios. Entonces nuestra vida cotidiana está envuelta. Por eso decía Abraham Kuyper, y por eso lo decía también Evan Ronner, toda la vida es religión. Porque en todo momento tenemos que manifestar, hermanos. Miren, parecen cosas cotidianas. No oprimirás a tu prójimo. No le robarás. Y miren este otro tan importante. Si lo vieran los patrones, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Cuántos no hay que se la llevan ahí, que les dan media semanita y no trate completo y así se los llevan? ¿Sí? No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Imagine usted, si usted le dice al sordo, bueno, yo no sé decir todas cosas, bueno, a lo mejor que sí, pero no les debo de decir. ¿Qué me haría el sordo?
Nada, porque no me oye. O al ciego, ¿sí? Uno de los scouts le pone el bordón y se va a voltear luego, Caleb, Pablo. ¿Será? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ven. Entonces no necesitamos que nos vean. Simplemente termina el versículo. Tendrás temor de Jehová. ¿Alguien lo puede leer? Hermanos, por favor. Levítico 19, 13 y 14. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no recibirás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, delante del ciego, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, Jehová. Ahora vean ustedes, ¿cómo termina? Tendrás temor de tu Dios. Entonces esto está ligado con la obediencia. Porque Dios está mencionando una serie de mandamientos y concluye con la frase, porque tendrás temor de Dios. Entonces, temer a Dios y guardar sus mandamientos no son dos conceptos separados. Ambos están relacionados íntimamente. Y no se puede quebrantar uno sin quebrantar el otro. U obedecer uno sin tener que obedecer el otro. Para ser honestos, esto no debería ser nuevo para nosotros. En el curso del año 2011, la palabra de vida, la palabra de Dios, su palabra, la escritura, su palabra direccional, por la gracia de Él, ha sido predicada en medio de nosotros ininterrumpidamente. Díganme, hermanos, ¿qué día se ha cerrado este lugar? ¿Qué día no se ha predicado la palabra desde aquí? Nunca ha dejado de hacerse. Ahora díganme, ¿a cuántos ha faltado usted? No, ni saque cuentas, ¿no? Porque no le van a alcanzar los dedos, ni de los pies. Pues pese a nuestra indiferencia, Dios sí ha sido fiel, porque Él ha hecho que haya alimento para el alma de su pueblo. ¿Sí? A través de la republicación de la palabra de Dios en el púlpito, Dios ha estado enviando su voluntad. A través de la instrucción catequista en los distintos departamentos de la escuela dominical. Maestros de escuela dominical, díganme ustedes aquí, delante de toda esta congregación, ¿cuándo no han preparado su clase? Todos los maestros han preparado su clase. ¿Cuántas veces se han quedado sin alumnos? Pero Dios es fiel, porque allí está su palabra. Lista, la vianda. Los estudios bíblicos en la escuela Harvester. ¿Solo hay química? No, todavía no, ¿verdad? ¿Ciencias naturales? ¿Solo hay español? No, también hay, yo no sé, no he visto a la maestra que haya dicho, al fin que ni van con que les abra la Biblia y se las lea. Ahí está la gracia de Dios. Los estudios bíblicos en nuestros centros de estudios cristianos, ¿sí? Semana a semana. No conozco esa faceta de nuestra hermana Laura, pero pues aquí está, que nos hable con claridad. ¿Cuándo no ha preparado su clase, hermanos? Bien, es la fidelidad de Dios, porque Él quiere que su palabra corra. Fíjense, hermanos. Las conferencias de la universidad brillan por su ausencia en nuestra iglesia. No hay de nuestra iglesia, hermanos. ¿Sí? En fin, todo eso ha hecho Dios para nosotros. ¿Pero para qué, hermanos? Para purificarnos, para prepararnos para su encuentro. Porque Apocalipsis dice, no entrará nada inmundo allá. No, nada, hermanos. Miren, dos pasajes les voy a
pedir que lean. De este lado, por favor, Efesios 5:26, aquí a mi izquierda, y a mi derecha, Juan 17:17. Escuchemos entonces Efesios, capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es la preocupación del Señor? Santificar a su iglesia. Por eso Cristo se entregó y entregó su sangre, para tener una iglesia santa, lavada de sus pecados. Dice, para purificarla. ¿Con qué? ¿Con jabón sote? ¿Con qué dice ahí? Con la palabra, hermanos. ¿Ven? Por eso Dios se preocupa que de una y de otra y de esta y de aquella siempre su palabra sea predicada. Nadie el día que esté delante de Dios podrá decir, no, Señor, no hubo palabra, porque sí hubo. Usted la desechó, usted la despreció. Dios es fiel, aunque nosotros permanecemos infieles. Y Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, era la oración de uno que sabía que iba a morir. Uno que estaba en agonía, hermanos. ¿Qué hace la madre cuando sabe que está cerca de la presencia del Señor? Una y mil recomendaciones al marido. Te encargo a mi hijo, te encargo a mi hija, cuídalos por favor. Y viceversa. Era la voz de un moribundo. Padre, quiero que los que me aman estén conmigo donde yo voy a estar. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Santifícalos en tu verdad. Y luego explica, tu palabra es la verdad. Entonces ven todas las cuantas cosas que hace Dios, todo eso porque la única manera de santificarnos es por la predicación de la palabra. Cuando uno escucha la palabra, conoce la voluntad de Dios. Y entonces uno tiene temor y dice, no, porque no le agrada a Dios. Pero si usted no la lee, yo no tengo que decirles, hermanos, ustedes tienen experiencia, yo tengo experiencia. Sea sincero. Cuando usted ha dejado de orar, cuando usted ha dejado de leer la Escritura, cuando se ha alejado de la iglesia, ¿qué ha pasado? ¿Le salieron alitas? Cuernotes, hermanos. Vean entonces lo que sucede cuando uno descuida eso. Pero no solo eso, padres, porque con esto arrastran a sus hijos, porque le están poniendo ejemplo a sus hijos. ¿Dónde están sus prioridades? Yo les aseguro que algunos no están aquí por enfermedad, Dios lo sabe. Pero yo les aseguro que otros no están aquí porque le están dando vuelo al hilacho. Todavía no se reponen de lo de ayer. Nunca hemos dicho que sea malo divertirse. Jamás. Pero este es entonces nuestra prioridad. Ahora vamos al segundo punto. ¿Por qué el predicador llega a esta conclusión? ¿Por qué dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos? La pregunta es importante, simplemente porque la instrucción que el Señor nos ha dado a lo largo de este año 2011 es la misma que la conclusión, es la misma conclusión que planteó el predicador. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el fin principal de hoy. ¿Por qué el predicador llegó a esta conclusión? O dicho de otra manera,
¿Por qué la enseñanza que Dios nos ha dado este 2011 es que debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos? El capítulo 2 de Eclesiastés, ahí el predicador narra cómo él trató de sacar sacar provecho al máximo placer de la vida. Empezando con el versículo 1, dice, después, ahí no estoy en otro, en Eclesiastés, hermanos, el capítulo 2, dice, dije yo en mi corazón, ¿sí? Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí que también era vanidad. La risa, dije, enloqueces, y el placer, ¿de qué sirve esto? Entonces, probó todo lo que el hombre pudiera llamar por exquisito, por placentero, por etcétera, etcétera. El predicador se había propuesto disfrutar de la vida, como entendemos y creemos que es los hombres. Buscó riquezas, buscó sabiduría, buscó relaciones con miles de mujeres. Dicen que Salomón tuvo 1000 mujeres. En fin, vivió satisfecho hasta lo máximo. En verdad, que nada de eso es extraño para nosotros. Algunos cristianos, hermanos, sí, yo lo sé. Digo por naturaleza humana, no porque los haya visto, ¿sí? Pero algunos cristianos incursionaron en cosas prohibidas por Dios, pero que según ellos les ocasionó mucho placer. Y sin embargo, lo hicieron porque simplemente querían disfrutar de la vida. ¿Sí? Pero debe tomarse en cuenta que el predicador, después de algunos años, hizo una evaluación de su vida y de las cosas que había hecho con tal de disfrutar esa vida. Y entonces el predicador dijo categórico, esto también es vanidad. Este es un final que nos resulta desilusionante, porque después de todo hemos disfrutado todas las cosas buenas que nos propusimos en este 2011. Y como alguien cínicamente podría decirlo, lo bailado ya nadie me lo quita. Pero entonces, ¿por qué el predicador, a pesar de haber disfrutado de todo lo que él quiso, termina diciendo vanidad de vanidades? Porque al final Dios le hizo comprender que de todo eso, nada quedará en la memoria. Dice al final el predicador, morirá tanto el sabio como el necio. Ahí va a quedar tu placer, en la tumba. Todo lo que tú más aprecias, ahí va a quedar en la tumba. La muerte, dice el predicador, es el fin de la humanidad. Ya sea la princesa o el mendigo de la calle, el sabio o el tonto, ya sea que goces de la vida o no, todos por igual llegan a la muerte. Y cuando uno muere, nada importa si fuiste rico o pobre, sabio o tonto, si disfrutaste la vida o no, porque todas estas cosas quedan en la profundidad de la tumba. Y lo único cierto es que estás frente a tu Creador con las manos vacías. Esto es por lo que el predicador dice, no existe una real ganancia en construir grandes casas, en acumular muchas riquezas, que un hombre ande con muchas mujeres o viceversa. Para la carne son solo atracciones pasajeras. Es como correr tras el viento para intentar atraparlo, porque a largo plazo, cuando la muerte llega, todo aquello que nos obsesionaba ahora queda en un profundo hoyo, la tumba. Y al estar frente al Creador, nada de esto ayudará para justificarnos delante de Él.
todo esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Este es pues el momento, hermanos, para reconsiderar nuestros errores pasados. Pongamos atención a la evaluación que ha hecho el predicador y olvidémonos de resentimientos, de enojos, de venganzas. Qué triste, hermanos. De primera fuente, de primera mano, por aquí o por allá. Sé que hermanos y hermanas viven enemistados y que dirían: con él ni en la esquina, con ella ni en la esquina. ¿No habrá una pizca de perdón en algún rincón de nuestro corazón? ¿No estamos dispuestos a cerrar ese abismo, a derrumbar ese muro, hermanos? Tengamos siempre presente que la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Y toda esa energía que usábamos para guardar rencores, para planear venganzas y resentimientos, de nada servirá frente al tribunal divino, porque ahí llegamos con las manos vacías. ¿Cuál será entonces el valor de todo esto? Vanidad de vanidades, dijo el predicador en el versículo 8. Este es el lema de Nino. La vida en sí misma, aderezada con placeres y riquezas, como el único propósito de nuestra vida, no tiene ningún sentido. Todo ello es vanidad. Ahora creo, hermanos, que podemos entender la razón por la que el predicador nos hace la recomendación final. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el fin del hombre. Ese es el fin principal del hombre. Porque temer a Dios y obedecer sus mandamientos en esta vida nos irá preparando para el momento de nuestro encuentro con el soberano Señor del universo. Ni piense que usted va a ser la excepción. Un día, más tarde o más temprano, usted y yo estaremos ante la presencia del Señor. Y entonces podremos escuchar las palabras: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Ahora es tiempo de volver a nuestras propias vidas, la que hemos vivido durante este año 2011, y tome en cuenta la suma de las recomendaciones del predicador. Y esta fue la necesidad de vivir en el temor de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Este es el fin principal del hombre: vivir la vida según Dios, en un estilo de permanente adoración y servicio en todos los órdenes de nuestras vidas. Pero al llegar al fin de un año y el comienzo de otro, debemos arribar al entendimiento de que le ha placido a Dios llevarnos a la verdad del texto que se ha presentado hoy, aun cuando en algunos casos la disciplina eclesiástica ha tenido que ser ejercida para beneficio del transgresor. ¿Por qué? Porque esto, hermanos y hermanas, porque estos no han tenido el deseo de vivir en el temor de Dios, ni en la obediencia de sus mandamientos. Pensaron solamente en gozar y disfrutar de la vida según su propio entendimiento, antes que temer a Dios en situaciones concretas de su vida. Estos miembros, a menos que se arrepientan, no podrán estar de pie delante del trono majestuoso de Dios en el día del juicio. En el transcurso del año, la muerte ha sorprendido a algunos de nuestros conocidos, e incluso algunos de nosotros estuvimos a un paso de la muerte, ya sea por accidente o por problemas de enfermedad. Por todo esto el predicador quería que supiéramos, asimismo la Escritura en todas sus partes nos lo dice, que todo el placer que disfrutaron los que ahora están muertos, tan ocupados estaban en sus pecados, que cuando llegaron ante el tribunal de Dios, llegaron con las manos vacías. ¿Qué se pudieron llevar, hermanos?
sus títulos, su Mercedes-Benz. ¿Se los pudieron llevar? No. Esta es una seria advertencia y una seria enseñanza para nosotros. Debemos aprender la vida, a vivir la vida en el temor de Dios y en obediencia a nuestros mandamientos. Y debemos enseñar a nuestros hijos, no solamente con la palabra, sino con nuestro ejemplo. Porque si usted no vive la vida en el temor de Dios y en obediencia, no tiene autoridad para decirle a su hijo, para decirle a su hija. Porque el temor de Dios es una parte imprescindible de la verdadera fe. El que dice que tiene fe, teme a Dios. El que dice que tiene fe, obedece a Dios. Esa es una marca de la verdadera fe. ¿Por qué necesitamos todo esto? Por esta razón. Porque Dios quiere que aprendamos a temerle y amar sus mandamientos, a fin de estar preparados para cuando estemos en su presencia. Cada día Dios nos ha confrontado con su palabra, porque Dios quiere que aprendamos que la vida es más que solo comida, más que solo riquezas, propiedades y placeres meramente mundanos. A través de la palabra de Dios hemos aprendido que el fin principal del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y no es que Dios quiera llevarnos a la desesperación, hermanos. Dios siempre se ha preocupado por su iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios le enviaba a los profetas para enderezar su camino. Vean, por ejemplo, Jueces. Y el pueblo se olvidó de Jehová e hizo lo malo delante de Jehová, y por años y años, y Dios los entregó a sus enemigos, y bla, 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 y bla, bla. Pero les levantaba un juez y lo liberaba. Israel del norte, Israel del sur. Bueno, el pueblo de Israel del norte estaba hasta acá de la palabra de Dios. Dios le enviaba profetas de Judá. Lárgate aquí, vete a Judá a predicarles allá. Nos dicen, hermanos, uno de esos pueblitos que teníamos todos evangélicos y todos presbiterianos. Eso hace muchos años, ¿sí? Que luego la iglesia se animaba e iba a evangelizar. Y algún chamaco que ya todavía no se inventaban los aretes para los hombres. Pero cuando les llegaba con el folletito a predicarles, no, a mí, ¿para qué me predicas? Yo soy cristiano, yo voy allí a la iglesia. Hermanos, pero jugando baraja, tomando en la tienda de la esquina, etcétera y etcétera. ¿Sí? Pero Dios les enviaba su palabra. En el Nuevo Testamento, Dios proveyó a su iglesia de ancianos. ¿Ustedes creen que están de adorno? No. Son representantes de Dios, administradores, hermanos, de la gracia de Dios. Dios envió a su iglesia pastores. Y cuando Dios le quita un pastor a una iglesia, hermanos, le ha quitado su palabra. Pero algunos ya estamos hasta acá de los pastores. Nomás me regaña, nomás me grita, nomás me dice. Los diáconos nomás saben pedir dinero y dinero. Los maestros nomás saben dejar tarea y tarea y tarea y tarea. ¿Pero por qué hace todo esto, hermanos? Dice la Escritura, vivo yo, que no quiero la muerte del pecador, sino que ¿qué? Este se arrepienta. Porque Dios sabe que sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29, 18, alguien lo puede buscar y leer. No, mejor todos, hermanos. Proverbios 29, 18, perdón. Proverbios 29, 18. ¿Lo tenemos? ¿29, 18? Todos juntos. ¿Lo leemos?
El pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Miren ustedes, aquí está el resumen de lo que dijo el predicador. Primero, sin profecía. Ustedes ya lo saben, hermanos, pero lo repito por si alguno se le olvidó. Cuando hablamos de profecía no estamos hablando de imaginaciones y de gurús que predicen el futuro. Aquí la profecía es la palabra de Dios. Lo que diría sería, sin la predicación de la palabra, el pueblo se desenfrena. Deje su Biblia guardada en su librero. Presuma usted que su librero está lleno de libros, ¿sí? Y entre ellos para su colección está la Biblia. Déjela. Deje de orar y vea cómo se le empiezan a chispotear esas palabrejas que dicen esos que comen no sé qué animales muertos y podridos cuando hablan. Y verá que se les chispan. Me ha tocado, hermanos, ver jóvenes, ver hermanos, que en momentos así se les sale lo que son. Bueno, les cuento uno en particular, aunque no su nombre, ¿sí? Un hermano que por alguna razón sufrió un ataque ahí y se convulsionaba. Yo estaba ahí cerca y ya me acerco y dijo todo su repertorio, ¿sí? Dijo todo su repertorio. Pues vean ustedes, hermanos, ¿sí? Se le pegan a uno. Así que hay que tener cuidado. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Por eso, hermanos del consistorio, su primera obligación es que este pueblo tenga siempre pastos verdes. No puede estar un día sin pastor. Si se muere el pastor, tiene que haber relevo. Pero así, a la voz de újule ya. Y no, pues ya nos vamos a ahorrar unos centavitos, ¿no? Y sirve de que, a ver qué le hacemos. No, hermanos, de inmediato, otro pastor que predique la palabra de Dios. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y ahora viene la otra parte. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahí está la bendición, hermano. No de que Masida y no sé qué, esos que salen allí, ¿no tienes amores? Los tendrás. ¿No tienes trabajo? Lo tendrás. Yo te voy a dar la respuesta. Háganme favor, ¿no? Los únicos ricos son ellos, ¿no? Luego veo unos letreros ahí, amarres 500 pesos. ¿Sí saben lo que son los amarres? ¿No? Bueno, cuando usted anda atrás de una mujer o una mujer anda atrás de un hombre, y aunque sea casado, no importa, o casada, ¿sí? Usted va con esa pitoniza, le paga 500 pesos y mira, te la asegura para ti o te lo asegura para ti. Cobran por esos amarres 500 pesos. Ay, hermanos, ¿cómo hay gente de veras? ¿Sí? Concluyendo entonces, hermanos, debemos pues recibir este nuevo año con un gran entusiasmo, con una gran resolución. Que nuestra determinación sea vivir siempre en el temor de Dios y vivir siempre obedeciendo sus mandamientos, convencidos de que de la misma manera que Dios ha mostrado su misericordia durante este año que acaba de terminar, así lo hará también para este año 2012. Amada Iglesia del Mesías, feliz año nuevo 2012. Que Dios los bendiga y nos bendiga a todos. Y nunca olvidemos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia. Tu palabra siempre viva, fuerte, eficaz. Gracias porque conoces las necesidades de nuestro espíritu, pero también las necesidades de nuestro cuerpo. Y en ambos estás atento. Dios y Padre nuestro, gracias por aquellos que en tu misericordia nos has traído. Añoramos la ausencia de nuestros hermanos. Sin duda que algunos pueden estar justificados delante de ti, pero otros no, Señor. Simplemente porque tú eres una cosa secundaria para ellos.
Señor, no los abandones. Abre sus ojos, Padre, para que puedan ver, Señor, que su deber es temerte a ti y obedecer sus mandamientos, que tú eres su prioridad. Señor, gracias por habernos abierto a nosotros los ojos y llevarnos al entendimiento de dónde está nuestra prioridad, cuál es el fin de nuestras vidas, temerte a ti y obedecer tus mandamientos. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo para ser obedientes. En Jesús oramos. Amén. Amén.